Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Hola, gusto saludarles como siempre, a esta hora, siempre muy pero muy puntual a través de las pantallas de Venezolana Televisión. ¿Cómo estás tú? Todo chévere, vale, bienvenidos al único podcast en vivo de la televisión venezolana. Saludamos a quienes nos sintonizan a esta hora y también a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Hoy un tema muy controversial, un tema que ya porque ya lo hemos abordado en otros capítulos, quizás ahí por encimita, pero hoy nos vamos a dedicar a comentar, ¿no? También esta serie que está muy en boga en Netflix, la adolescencia, ¿no? Esta serie británica que aborda sobre el asesinato de una joven, producido por otro joven también, un compañero de clase. Mucho se habla de esta serie por a nivel cinematográfico, las tomas en plano secuencia, pero también el contenido, Jocelyn. Mira, la verdad es que es muy profunda. Muy profunda porque depende además de la subjetividad, depende de desde qué punto de vista lo estás viendo. Si lo estás viendo como padre, seguramente muchas imágenes de esta miniserie en ciertos momentos puntuales no solo te va a hacer reflexionar, sino que vas a decir, wow, ¿cómo lo he estado haciendo? O qué de repente estoy haciendo mal y qué tan cercano pudiese ser esa situación que se ha generado y que se plantea en la serie. El hecho de culturas tóxicas, por ejemplo, que se difunden con mayor facilidad por esta esfera digital en el que podemos tener acceso a una cuestión que esté sucediendo en cualquier otra parte del mundo y así de cercana puede ser. ¿Qué pasa con esta etapa? Mira, y además el tema del ciberacoso, el bullying, hasta qué punto, ¿no? Nos influenciamos también con las redes sociales, cómo estamos llevando este rol de padres con el tema de las plataformas digitales, que quizás hay quienes dejan a los chamos por lo menos en casa o creen que están seguros en su casa y resulta que toda la información que consumen, los códigos con que se están comunicando los jóvenes es una controversia, ¿no? Y eso ha generado sin duda un revuelo en las plataformas digitales, comentarios, padres, incluso hasta uno mismo, ¿no? Nos hemos cuestionado, oye, te he mandado este emoji o me he comunicado de esta manera y no sabía que para otro grupo tiene otra connotación o otra interpretación, Jocelyn. Justamente has dado en el clavo porque tiene que ver con la denotación y la connotación. O sea, un elemento como eso desde el punto de vista simbólico puede identificarlo una persona dependiendo además a qué cree que pertenece. O sea, todo es un mundo, es un universo realmente bastante amplio. Sobre mi experiencia particular la voy a comentar en el programa, sobre lo que sentí en cada momento exacto en el que vi la serie. Me la disfruté en un solo día porque además tuve la libertad de hacerlo, sí. Wow, sí, yo no soy de eso, yo trato de rendirla. Fue tal cual, no, fue porque tenía el tiempo para hacerlo y quería verlo no solo como periodista, como ciudadana y sobre todo como mamá. Me llama mucho la atención y lo que hemos discutido, de hecho ese tema de los emojis y de la simbología también a través de las redes sociales lo conversamos con Andrea. Con Andrea Chimino, sí, exacto. Sí, no, sin duda que nos hace llevar mucho la reflexión, porque también el tema de como tú lo decías, ¿no? El tema de los padres. Este capítulo, el último capítulo, lamentablemente estamos haciendo spoilers, sí. El último capítulo en que los padres se llaman a esa reflexión, ¿no? Y esa conversa larga, es lamentable porque ellos allí se dan cuenta de todos los errores que han cometido y ahora que nombras a Andrea Chimino, que han estado con nosotros, ella nos preguntaba en uno de los programas, ¿no? ¿Tú serías capaz de dejar entrar a alguien desconocido a que juegue con tus hijos, a que pase más de 2, 3 horas jugando con tu hijo? Es lo que sucede cuando entregamos un equipo de estos móviles sin ningún tipo de restricción durante horas a nuestros chamos. Mira, Carla nos habla también de este tema. Adelante, ¿te parece? Adelante, Carla. Desde las grandes civilizaciones antiguas, los sabios ya reflexionaban sobre esta etapa de la vida, la adolescencia. Un crisol de cambios, inseguridades, el anhelo de pertenecer, una senda que nunca ha sido sencilla. Y vaya que es crucial, las decisiones y aprendizajes de esos años nos marcaron para siempre. El cine, siempre atento a las grandes historias, lo sabía. Una época de definiciones, del despertar, de mirarnos al espejo de una forma nueva, de batallar con nuestros padres, de sentar las bases de quienes seremos. Quizás por eso el cine ha conectado tan profundamente con esta etapa de la vida. Clásicos atemporales que resuenan generación tras generación. Ahí está Rebelde sin causa, un símbolo eterno. Y el maestro John Hughes, con joyas como El Club de los Cinco y La Chica de Rosa.
Luego llegaron las miradas crudas de Kids y la divertida Clueless, pasando por la genialidad de Súper Empollonas y la sensibilidad de Lady Bird. Sin olvidar las ocurrentes American Pie, Movida del 76 o Al filo de los 17. Todas distintas pero elocuentes al mostrar ese a veces abrupto paso a la madurez. Mire, cuando hablamos de adolescencia, Jocelyn, sin duda yo lo recuerdo como una de las mejores etapas de mi vida. Disfruté muchísimo la adolescencia, además estaba con todo el tema de la música, el liceo, y yo creo que es una etapa que precisamente debemos reflexionar para hacerlo de esa manera, ¿no? No caer quizás en aquellos conflictos o estas situaciones que se están presentando ahora. Al menos yo recuerdo eso de mi época de adolescencia. Pero es que históricamente, si tú revisas de forma generacional cómo ha sido vista la adolescencia, siempre es una situación de conflicto. Bueno. Quizás enamorarnos un poquito más de esta etapa y prestarle un poquito más atención a los detalles, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, pudiese ser también una recomendación que surja de este espacio. Exacto, ¿no? Bueno, que además que cada momento histórico es diferente, ¿no? En esta etapa quizás tú tenías un teléfono que no tenía, o sea, fuimos avanzando, Que el ¿no? primer teléfono lo tuve a los 18 años. O era un tango así, era un bloque, como decíamos Sí, antes. era un bloquecito. Mira, presentamos a nuestros invitados. Vale. De lujo este espacio el día de hoy, en el que queremos además que ustedes reflexionen con nosotros y participen también a través de las redes sociales, @aldia.tv8, @RogerVillegas TV y @Jocelyn Correa. Presentamos a nuestros invitados de inmediato. Adolescencia es nuestro capítulo del día de hoy. De inmediato presentamos a nuestros invitados y a mi lado se encuentra Fernando Giuliani, psicólogo social y docente universitario. Bienvenido al día. Muchas gracias, saludos para todos y todas, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, alguien que esté de la casa, de nuestra casa, de la comunidad, Alfred Nazaria, si estamos autorizados para decirle, ¿verdad? Así es como me llamo. Freddy Ñañez también. Ministra de Comunicación e Información, pero además se ha dedicado a todo este tema de la comunicación de forma muy profunda y le ha tocado asumir una responsabilidad bastante difícil en estos tiempos digitales en los que nos hemos enfrentado a un montón de desafíos y seguimos, o sea, todos los días hay algo nuevo, ¿no? Así es. Hablamos de esta serie. Nosotros arrancábamos hablando de una etapa que, bueno, pasa por una serie de cambios físicos, de cambios psicológicos. En estos tiempos es mucho más difícil ser adolescente. Y esta serie ha obviamente revolucionado todo este tema de las plataformas digitales, ha generado una cantidad de análisis desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista cultural, educativo. Es decir, hay una cantidad de elementos que queremos nosotros dilucidar y entender además, porque es otra sociedad, pero lo que le decíamos en la pausa, a través del hecho digital o de este mundo digital que es un universo, podemos conectarnos con cualquier realidad y eso que estamos viendo que puede ser una noticia nefasta, terrible, por ejemplo como una de las cuales en las que se basó esta miniserie, así como lo ha dicho su creador, puede ser un hecho muy cercano. ¿Qué hacer, no? Primero su impresión, la de ambos, acerca de esta miniserie. De la miniserie, no de mi adolescencia. No, de Bueno, miniserie. más adelante podemos hablar de su eso. adolescencia. Mira, esta serie es de mi punto de vista, de obligatoria análisis, de obligatoria reflexión y de obligatoria discusión en colectivo. Porque aborda un tema que está en boga, que está en ciernes, y del cual no tenemos suficiente literatura como para enfrentarlo o dilucidarlo. Por lo tanto, creo que es un tema público, un tema político, un tema que nos convoca a todos, a la familia, a la escuela, fundamentalmente, al Estado en todas sus instancias y a la sociedad civil, como se le llama. ¿Por qué? Porque Adolescencia nos muestra no la historia de un crimen, puntualmente, no es una serie policial que hable de la historia de un crimen. Cuando vemos esta serie que está dividida en 4 capítulos, ya sabemos que un crimen se cometió y ya sabemos que un crimen ha sido resuelto desde el punto de vista policial. Ya vemos a las autoridades actuando inmediatamente para capturar a quien es el victimario claro de esta historia, que es Jamie. De hecho, no se visualiza a la víctima como tal. Claro, no se ve Jamie desde ese punto. Miller fragmento, es el victimario, ¿de acuerdo?
vamos a hacer spoiler porque las buenas series y los buenos libros y las buenas películas no sufren por no eso. sufren por el necesitan spoiler. No necesito. Porque hay que verla, ¿no? Es una serie hecha en plano secuencia, lo cual ya te da un punto de vista del director. ¿Qué quiere decir el director? Quiere que tú te metas, que te sumerjas en esa situación. Pero ¿cuál es la situación de adolescencia? La situación de adolescencia es que se ha cometido un crimen, pero no cualquier tipo de crimen. Un crimen que se resuelve muy fácilmente. Lo que está oculto y lo que le corresponde tanto al televidente como al crítico de esta serie ¿Por qué? es saber las causas que llevan a que un niño de 13 años, un niño común, un niño de una familia clase media, trabajadora, se convierta de golpe, casi por arte de magia, en un femicida. Se convierta por arte de magia en alguien capaz de matar, de aniquilar a otra persona y a una persona cercana, a una persona que estudia con él. Esta es la historia que nos pone a reflexionar sobre lo que yo considero, lo voy a decir de antemano, lo que yo considero que es la tesis de la serie, es el problema del cambio tecnológico y las consecuencias individuales y sociales que nos trae un cambio tecnológico. Luego podemos discutir si este es el tema o no es el tema, porque no está planteado así por el director de manera cerrada. El director deja abierto Varias aristas. varias aristas para que nosotros hagamos un juicio si es que esto es lo que hay que hacer. O un análisis. O un análisis. Claro, esta serie, para concluir mi abreboca, nos plantea la historia de un crimen, pero no es un problema policíaco ni legal, sino que dentro de este acontecimiento hay códigos, hay prácticas, hay fenómenos que debemos desentrañar y que debemos entender y que yo considero están asociados directamente al cambio tecnológico, puntualmente a la entrada en vigencia de la era digital. Y hay procesos como los cuales son los psicológicos y los sociales, y por eso tenemos aquí a Fernando Giuliani. Quisiera también conocer, a su juicio, cuáles son aquellos procesos que debemos analizar y tomar en consideración de esta serie, ¿no? Sí, bueno, tomando ese telón, ese eje pues, que está planteando Freddy de una vez, es decir, sí, lo tecnológico ocupa un lugar muy importante allí, es decir, ya al final, autorizados todos a que hagamos spoilers sin problema, la imagen final del cuarto en soledad del muchacho con la tecnología allí, su casco de tercera dimensión, es una especie de metáfora de una gran desolación, donde además todo lo tecnológico con su promesa de desarrollo, de avance, queda reducido a una gran impotencia. Ese es un eje, indudablemente, y puede haber más. Ahora, lo social y lo psicológico. Ahí está proyectado el tema de la adolescencia que estábamos hablando hoy. La adolescencia siempre ha sido una etapa polémica, por decirlo así, desde el punto de vista social. Es decir, bueno, el adolescente es casi un perverso, sí, un rebelde. El adolescente, que no vamos a profundizar demasiado, pero la adolescencia es una etapa de desarrollo totalmente implicada en lo social, como pocas tal vez, claro. Es donde más se denota, digamos, o la adaptación o el conflicto, ¿verdad?, entre esos dos polos con una cantidad de matices. La adolescencia es una búsqueda de autonomía. Es decir, ¿hacia dónde va la adolescencia? Un reconocimiento, exacto, no hay se identifica. Autonomía sin conflicto. ¿A dónde pertenezco, además? Esa Bueno, es una de la las preguntas que identidad, pertenezco. el asunto de la identidad. Por eso, nosotros le pudiéramos quitar a esto lo tecnológico, y un poco lo que decías tú hace un rato, es decir, es riesgoso, es peligroso ser adolescente hoy. Bueno, yo creo que hoy es riesgoso ser humano. Así es. Es. En este modelo civilizatorio que tenemos. Esta es una de las muestras. Entonces, claro que se conjugan aquí estas cosas y uno ve cómo las distintas instituciones que forman parte, es decir, la institución policial, llamémosle, el Estado actuando ahí, la institución educativa, la familia y la psicología también, que se conjugan cada una en un capítulo en la serie, al final lucen como impotentes, ¿no? Es decir, por eso es tan importante reflexionar sobre esto. Ninguna tiene como decir, ¿qué pasó? Este muchacho es de una familia disfuncional. Él tiene alguna tara, tiene algún problema, cayó en las drogas. Nada de eso. Nada de eso. Es decir, esto ocurre en un contexto donde nadie se anima a decir esto es lo que pasó o esta es la causa. Entonces, no es la única. Esto muestra una complejidad enorme y por eso que hay que hablar de esto y hay que ponerlo. Y termino con esto rapidito. Ustedes decían, tú decías, se puede ver de muchas maneras. Yo lo vi como padre, aun cuando mis hijos hace rato que dejaron la adolescencia, pero cuando tú lo ves como padre,
te conmueve, te estremece realmente, porque es que son cosas que se te van realmente de las manos, ¿no? La frase que tiene su padre, dice, pero si estaba seguro aquí. En la casa, dentro de la casa. Estaba seguro aquí en su cuarto, ¿no? Oye, esa era la teoría que manejan con nosotros. Si impotencia. está en casa, bueno, está seguro. Está seguro. Miren, yo hice una anotación de uno de sus creadores que me llama mucho la atención del planteamiento además de esta serie, ¿no? ¿Qué es eso? Siempre, obviamente, está la responsabilidad en qué hacemos como padres o qué no hicimos como padres. hicimos? Pero él mencionaba algo interesantísimo en una entrevista y decía, unos padres que no lo vieron, un sistema escolar que lo decepcionó y las ideas que consumió, y Ajá, justamente el ahí. plano tecnológico. Pero el planteamiento de la serie particularmente que más me llama la atención es cómo se vincula cada elemento, es decir, qué hacemos como sociedad, y es que cuando tenemos un hijo los tenemos a todos, o sea, yo no puedo solo preocuparme por lo que veo o por lo que hace mi hijo, sino que sencillamente me empiezo a preocupar por qué estamos viviendo como sociedad, qué estamos haciendo como padres, qué puedo aportar desde ese punto de vista. En el ámbito educativo, tú mencionabas en aquel programa que veíamos que está siendo muy común el tema de las escuelas para padres y representantes. Yo creo que eso es algo que debe multiplicarse. Fundamental. O sea, eso es algo que debemos hacer y que se está haciendo, obviamente, desde el punto de vista educativo. Yo creo que aquí todo el mundo tiene como una cuota de compromiso, Obvio. incluso, y de mucha responsabilidad. Pero, Jocelyn, antes de que vayamos al juicio moral sobre este tema, que lo amerita, yo les propongo que veamos la serie por capítulos. Ok. Porque el director nos ha planteado Bien. una narrativa muy sólida. No porque nos dé todas las respuestas, sino porque hace todas las preguntas que hay que hacer para hallar en colectivo y desde las singularidades culturales de cada país una solución al asunto. En primer lugar, ya el primer capítulo lo dijimos, es la parte policial, la actuación del Estado, con toda la eficiencia que puede tener el Estado policialmente hablando, capturar a un victimario, esclarecer un crimen que está además muy bien dibujado, que además está retratado por las evidencias que ha dejado la propia tecnología, porque son calles Así que están es. completamente Así es. vigiladas por cámaras remotas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, queda muy claro que este niño que nos han mostrado débil, que se orina en los pantalones cuando lo llevan preso, que quiere estar cerca de su papá, que niega permanentemente haber sido el autor del crimen. Ese niño, no obstante, lo vemos en el cierre del primer capítulo, acuchillando a una de sus compañeras Y de que clase. queda un giro repentino, porque al principio, o sea, es decir, tú los primeros 30 minutos, tú dices, bueno, no, No, no pudo están haber sido. equivocados, ese muchacho no va a Claro. cometer un delito. Una vez que pasa eso y que ya el director nos dice, en efecto, lo ha cometido. Y este no es el tema de la serie. El tema no es si él cometió o no cometió el delito. ¿Por qué? Por eso no es una serie policial. Y pasamos al segundo capítulo, donde el profesor Giuliani puede hablar mucho más que yo. Pasamos al segundo capítulo, que es el capítulo en el cual está la psicóloga, si no estoy mal. No, el No, segundo, ese es el El tercero. segundo es la escuela, El colegio. correcto. El policía va a la escuela para enterarse de sí. qué es lo que pasa, por qué hay un crimen, por qué este muchacho de la noche a la mañana comete un crimen. Y no entendía además el contexto. El hijo lo tuvo que decir, mira, esto es así. exactamente. Ahí está la Y clave. ahí está mi argumento Sí. de que estamos hablando o que tenemos que partir de un juicio a la era tecnológica que estamos viviendo. Porque la era tecnológica ha abierto una brecha tan profunda que ha dejado casi caduco o en un estado de impotencia a las instituciones que se suponen van a formar a los seres humanos, que es la familia, por una parte, y luego la escuela. Cuando uno va cuando uno asiste con ese policía a la escuela, se da cuenta que es una escuela, estamos hablando de la Gran Bretaña, Así es. una escuela británica, una escuela que que está siendo desbordada permanentemente Totalmente. por el interés de los adolescentes, Totalmente. por el carácter afectivo de los adolescentes y también por la necesidad vital de los adolescentes habitar un espacio que se parezca a ellos. Los profesores están completamente desconectados y todo está fuera. Es como que se fuera desborda, de- ¿no? Incluso todo hay está una, desbordado. hay una violencia permanente, porque si vemos a los profesores en cada aula, es siempre un señalamiento, es siempre Siempre. una violencia verbal, ¿no? Y el estado de hostilidad en el que se encuentra cada uno de los estudiantes ya te dice, acá hay un problema social que no estábamos viendo, que va a salir a la luz porque hay un crimen. Pero el problema Estaba ahí. en las condiciones Totalmente de acuerdo. en las que está. El consumo, además, de Y contenido que no- entonces cierro con esta idea. Un crimen como el que se cometió, que además es un crimen de odio, o sea, es un crimen atribuido a la misoginia, a el odio que hay contra las mujeres, el odio inoculado, el odio instrumentalizado que hay históricamente contra las mujeres, está en el contexto de una comunidad escolar hostil, donde la sexualidad no está resuelta y donde el problema de la dismorfia
no sé si ese concepto aplica, que es el trastorno de no aceptarse a uno mismo, su cuerpo, no aceptar la autoimagen, y el problema de autoestima que se juega en este tipo de contextos, de alguna manera dibuja el estado anímico en el que se encontraba el protagonista, que va a aniquilar a una de sus compañeras. ¿Alguno de los estudiantes estaba preocupado por la muerte o conmovido? No. Una Ninguno. muchacha, la compañera. Solo la amiga. La amiga. Solo la amiga. Solamente la Pero amiga. de resto, el contexto es completamente distópico, y lo que hay es una indolencia que se manifiesta tanto en los profesores como en los alumnos. Entonces la escuela, nos plantea el director, no está siendo parte de la ecuación, está por fuera de la ecuación porque nadie entiende qué fue lo que pasó. No, y está profundizando muchos problemas, ahí es donde el hijo del policía, que es víctima de bullying, que es víctima de exclusión, le entera a su papá de cuáles son los códigos que él tiene que descifrar para poder entender de qué se trata este asunto. Y ahí aparece una cosa que tiene que ver con la era digital y con las redes sociales. Aparecen las comunidades, las sectas digitales, que están inoculando permanentemente un contenido que es atribuible al sesgo de confirmación. Es decir, si yo tengo un prejuicio sobre algo, entonces ese prejuicio es alimentado por contenidos que tienen que ver con ese prejuicio. Y de esa manera yo construyo una comunidad de iguales, entre comillas, que están aislados de otras realidades y que son incapaces de aceptar la diferencia o la alteridad. Este muchacho, Jamie, asistía a una comunidad llamada Manósfera, que existe, ¿no? Como existen los terraplanistas o como existen las sectas que suponen que el mundo está habitado por extraterrestres, por reptilianos, no sé cuánto. ¿Qué es lo que pasa? Que un algoritmo en matemática es una operación para resolver problemas. Los algoritmos que utilizan las redes sociales son algoritmos que están diseñados para resolver el siguiente problema: extraer toda la información consciente e inconsciente de una persona y convertirla en datos. Pero como los seres humanos tenemos filtros para guardar nuestros secretos y guardar nuestra información que nosotros mismos ni siquiera tenemos conscientemente de nosotros mismos, el algoritmo tiene que hackear el cerebro y extraer este tipo de información. Pero este tipo de información se da por pulsiones. Es decir, se da en lo sexual, se da en el chiste, se da en la violencia, se da en las emociones primarias. Es emocional totalmente. Por lo tanto, necesita extraer esa información de nosotros. Entonces es normal que el algoritmo junte a un misógino con 100 misóginos, o junte a un terraplanista con 100 terraplanistas, y que les alimente con la información selectiva que confirme su prejuicio o que confirme su sesgo. En el caso de Jamie, su sesgo es la misoginia, es decir, es el odio a la mujer, porque además encuentra una subteoría, que es la subteoría de los incel, los célibes involuntarios, que afirman, y esto existe, esto no es una invención de la película. Es real, claro. Existe una secta que pone a los hombres a pensar que las mujeres tienen un plan conspirativo contra ellos, porque el 80% de las mujeres van a decidirse por el 20% de los hombres, que son los más guapos, que son los más fuertes. Entonces ellos suponen que están siendo excluidos biológicamente de su derecho, imagínate eso. Y transforman su dolor en odio. Claro, Es están ciertamente. excluidos de su derecho, imagínate este disparate, Concepto. a su derecho a reproducirse, o sea, a su derecho al sexo, como si alguien naciese con derechos sexuales o reproductivos. Claro. Les confirman la teoría, y ahí construyen todo un contexto cultural, pseudocientífico, que autoriza a un individuo a actuar en consecuencia. Alfred Nazaret, tenemos que hacer una pequeña pausa. A regreso nos gustaría, con el profesor Giuliani, abordar justamente estos elementos en este capítulo que nos hizo ver muchísimas cosas más. Y yo creo que el tema, por ejemplo, del hijo al padre, que le dice como aterriza, o sea, no estás ni cerca de lo que se está viviendo aquí, es Hasta con interesantísimo pena se hacerlo. lo dice, me da pena verte así que estás... Es así. Antes publicidad, Estás rayando. Así es. pausa y venimos. Así es. Solo que quería comentar también que él no es el único, el protagonista. Es decir, el padre del protagonista no es el único que está aislado del chamo, porque ahí lo ves que el policía estaba muy aislado de su joven, tanto que al final del capítulo lo invita a comer. Totalmente. Pero bueno, como decía Jocelyn Correia, es momento de publicidad de nuestros amigos del Banco de Venezuela. Ya venimos. Tu tranquilidad es nuestra prioridad y en Semana Santa, más que nunca, con BDB App resuelve tus pagos 24/7. Paga sin contacto en puntos de venta. Usa pago móvil BDB para transferencias al instante. Escanea y paga con QR en comercios, porque el banco número 1 está donde lo necesitas. Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú.
Adolescencia, una serie la cual nos transmite un mensaje en la que padres, madres, representantes, maestros y sociedad en general debemos entender. El protagonista es Jamie, un joven de 13 años que se siente rechazado y se refugia en grupos online llamados incel, que significa célibe involuntario. Las comunidades incel son grupos online donde adolescentes como Jamie buscan pertenencia tras sentirse excluidos. Y estos espacios no solo validan su dolor, sino que lo transforman en autodesprecio y en odio hacia las mujeres. Mucho que procesar. Ojo en el con siguiente eso. video van a ver el significado de varios emojis utilizados en la serie, con el fin de que los padres no entendieran. Estos emojis que ven acá abajo pues se utilizaron mucho en la serie. La píldora roja se identificaba con las personas que pertenecen a ciertas comunidades donde tienen unas ideologías bastante fuertes de cómo se llevan las relaciones personales. El otro que ven acá de los frijoles, pues este sí tiene como un significado que puede variar dependiendo del contexto. La policía dice que pues este sí hay que estar pendiente de qué es lo que significa, pero generalmente se usa como un insulto hacia la mujer. Y mientras tú reflexionas o decides ver la serie de adolescencia, yo sigo en las redes. Síguenos, dale like, comenta y comparte. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Adolescencia es nuestro capítulo de hoy y la serie se llama Adolescencia. Por aquí me escribía Américo Vera, Jocelyn, dice: hola Roger, ¿cómo se llama la serie? Saludos desde el Tigre, Estado Anzoátegui. Saludos a los invitados. Adolescencia está en Netflix, está disponible, lo estamos analizando. En la parte anterior tenemos a Fernando Giuliani, psicólogo social y docente universitario, y al ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez o Alfred Nazaret. Por favor. Miren, en la parte anterior estábamos abordando así, bueno, atendiendo un poco esta propuesta de verla en cada capítulo, porque cada capítulo de esta serie o de esta miniserie, no sé cómo la vean, tiene una particularidad. Y justo hacíamos esa pausa en ese segundo capítulo, ¿no? Que tiene muchos elementos porque nos muestra presión social, nos muestra bullying, nos muestra además el consumo que existe de cierto contenido en edades que no están adaptadas para eso, desconexión obviamente de nosotros como adultos en estas etapas que están viviendo estos chamos. Y el problema en la escuela. Sí, y historias personales que influyen también en este elemento. Totalmente. Antes de ir con el segundo capítulo, muy rápido, en el primero nosotros vemos también la desproporción que hay en cómo actúa la fuerza del orden frente a lo sucedido, ¿no? Nadie pone en discusión los protocolos policiales, es decir, eso tiene toda una cantidad de criterios técnicos, policiales, etc. Ahora, lo que luce realmente descarnado es la desproporción que hay entre cómo ellos actúan y quién es el sujeto. Con lo que se encuentran, ciertamente fue un muchacho que hizo cometió un delito. Claro, le quitó la vida a alguien. Ojo, no es cualquier cosa, pero no encaja con lo que uno esperaría que una tamaña despliegue policial fuera con eso. ¿Por qué quiero destacar esto? Para que marquemos allí el desfase entre la institución y el fenómeno. Por ahí tenemos la institución policial. Vamos con el segundo capítulo para ver el desfase también que hay entre el colegio y lo que sucedió. No se trata, creo aquí, de simplemente decir, bueno, ese colegio es un caos, chico. Tú mejóralo al personal y tú vas a ver que todo va a mejorar. El problema no está ahí. Así El problema yo creo que no es un mal funcionamiento que pudiera ocurrir. Pero no. puede ser un caldo de cultivo. Se ha naturalizado. Es que lo que da la impresión en la serie es que esa es la vida en el colegio y Que que es no normal. parece. Ese es el principal problema, que normalizamos se ha estas cosas. normalizado. Entonces tú tienes allí una cosa absolutamente desbordada, como decía Freddy recién, es decir, todo lo que está fluyendo así está desbordado, pero está naturalizado. Y hay un elemento que vamos a poner aquí también que es propio de este mundo de las redes. Es la trivialización. Todo es posible allí, es decir, los límites son difusos, ¿no? Es decir, ahí pasa la directora en algún momento con su preocupación y le insultan, le dicen cállate, etc. Y la directora sigue. Es decir, y no quiero apelar al estereotipo viejo, decir, no, porque entonces una directora se debió haber... No, eso está naturalizado así. ¿Qué nos está diciendo eso también entonces? Que la institución educativa, caramba, vaya institución de la que estamos hablando, está desfasada de estos fenómenos. Yo diría que está desbordada. Y yo diría Así es. que muestra una impotencia.
esa parte final del primer capítulo, donde el hijo de alguna manera le tiende un puente al padre porque le da pena ver a cómo su padre policía no está entendiendo. No entiende Y nada. ahí hay una metáfora nada más. El problema no es que él no entiende los códigos que a él como policía le permiten entender mejor el crimen. Lo que no se está entendiendo es la realidad. Es decir, la institución está impotente frente a eso. El colegio está impotente Y él frente está a eso. desconectado de su hijo. Mira, y tanto es así Claro. que llega un momento en que él encara a uno de los profesores y el profesor se encuentra timorato e incluso huye porque lo arrincona y lo increpa y él no supo qué responderle, ¿no? Claro, claro. Importante esto que dice, está desconectado el padre del hijo. Yo quiero poner también sobre la mesa algo que uno inmediatamente lo piensa, que hice mal, lo dice el padre cuando lleguemos al último capítulo. Sí. Y yo creo que no debemos trivializar eso. Creo que la cosa no es tan fácil como para... Y esto es bueno hablarle a quienes nos están viendo en este momento, quien es padre, madre de un muchacho adolescente. Yo creo que no alcanza con decir, usted tiene que estar más pendiente de eso, caramba. Es mucho. Sí. Es decir, yo quiero que partamos de algo. ¿Qué padre o qué madre vive la vida y trabaja para que pasara una cosa como esta Nadie. o como para que un hijo se nos enrede a nosotros? Ninguno. Es momento de preguntarles a ambos porque ambos son padres. Usted decía que sus hijos están grandes. Sí. ¿Qué sintieron? Porque yo decía en principio, obviamente lo veía, lo habíamos comentado, porque en este programa buscamos de tantear qué es lo que está hablando la gente, en qué podemos ayudar, cómo podemos además aportar desde el punto de vista social en temas que creemos que son cotidianos y que pueden ser Sí, que pueden pasar debajo de la visibles, mesa. exacto, que pueden pasar debajo de la mesa, pero son el todo, o sea, son realmente la conversación social. ¿Qué sintieron? Porque yo empecé a cuestionar una serie de cosas y dije, wow, o sea, primero mi chamo tiene 6 años, pero en algún momento va a ser adolescente. Claro. Y desde los 6 años ya veo cosas que digo, Claro, ¿qué pregunta? ¿Qué sintieron? Yo me sentí interpelado en toda mi estructura y en toda mi identidad como hombre, porque no olvidemos que es un crimen de odio, o sea, es un crimen, es un femicidio. Eso no está puesto ahí al azar. El femicidio, que es un problema de salud pública mundial, tiene que ser analizado y estudiado como un mal de nuestra cultura y un mal de nuestra modernidad. Que la mujer, solo por el hecho de ser mujer, esté expuesta a ser asesinada, a ser exterminada, a ser violada por un macho, porque hay una cultura que la sustenta o porque hay un Estado que es machista, que lo permite o que no logra, en todo caso, desactivar estos dispositivos que están colocados allí para que la mujer siga siendo víctima ya no solamente de explotación laboral o económica, sino también de una explotación vital. Que no puede decir no. Entonces, como hombre, te sientes interpelado. Vivo en una sociedad verdaderamente machista y patriarcal. ¿Y qué significa entonces dejar de ser machista o qué significa luchar contra el machismo? En primer lugar, hay que analizar toda la estructura de lo que estamos consumiendo nosotros como chistes, como diversión, como contenido, como se le llama hoy en día. Luego, como padre, porque, bueno, efectivamente, soy padre de 2 niños, no son adolescentes, pero ya tienen más información de la que yo pude haber tenido, Claro. no en la adolescencia, en mi juventud ya más madura. ¿Y cómo lo manejas? Por Luego ejemplo? me sentí interpelado como profesor porque doy clase. Claro. Y en la universidad pusimos esta película como parte del examen, de un examen práctico. Y me di cuenta que lo que estaban viendo los estudiantes frente al acontecimiento no era exactamente lo que veía yo. Ellos estaban viendo lo disfuncional que es una familia y yo estaba viendo lo disfuncional que es una tecnología y sus Así es. consecuencias. Y finalmente como ministro de Comunicación, porque del como ministro de Comunicación tengo una responsabilidad ante una realidad local donde también han sucedido cosas que tienen que ver con la adolescencia, tienen que ver con la escuela, tienen que ver con el Estado y tienen que ver con las nuevas tecnologías. Ya Mira, estamos hablando de los chamos. eso es lo que te quería decir. Cuando el presidente Nicolás Maduro ha hablado de un cambio de época y ha hablado que ese cambio de época está marcado directamente por un cambio tecnológico y que ese cambio tecnológico está afectando el sistema de valores de la sociedad, entonces el presidente nos está planteando directamente a todos los que tenemos una responsabilidad de Estado a actuar en consecuencia y a construir por lo menos espacios de formación, espacios donde cada uno de nosotros pueda tocar la realidad y en este caso, en el ámbito tecnológico, podamos de alguna manera romper con la ingenuidad tecnológica que es la que nos permite a nosotros regalarle un teléfono o una tableta o un dispositivo terminal a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos en realidad lo que le estamos regalando. No sabemos que eso es una tecnología que tiene unas capacidades que desbordan al propio sujeto y que
no están para nada reguladas ni están diseñadas para construir mejores seres humanos o para fortalecer la verdad. Están destinadas para extraer todos nuestros datos al coste que fuese. Entonces, cuando uno se siente interpelado frente a una serie como esta, uno tiene que tomar partido y empezar a asumir una responsabilidad en consecuencia. ¿Qué hacemos? Bueno, hablar con nuestros hijos directamente. Y hablar con nuestros hijos de la tecnología, porque efectivamente no todo el mundo puede darse el lujo de tener a sus hijos en una actividad recreativa en la calle, o no todo el mundo puede dedicarle a sus hijos el tiempo que quisiera, porque la gente trabaja. Claro. Y quizá la salida más práctica es darle a los niños un teléfono o una tableta, un dispositivo terminal para que se entretenga, ¿cierto? Y puedes incluso ir a trabajar desde casa. Claro, por pero ejemplo. entonces, ya que eso es un problema ineludible, tenemos que incorporarlo a los temas de conversación en familia y resolver el problema de la tecnología y los desafíos que nos impone la tecnología, las nuevas tecnologías, como familia, para dar una respuesta como familia, porque esto no va a ser algo que se solucione individualmente, No, se soluciona socialmente. Totalmente. ¿Qué pasa cuando un individuo se aísla? Que está enfermo, porque el ser humano, yo por lo menos creo en esa tesis, el ser humano es por naturaleza sociable. Totalmente. Y un individuo es un individuo en tanto que es el producto de una interacción social, no es un individuo aislado. Así que si alguien está aislado, sea cual sea el pretexto, hay que atenderlo. Es una alarma. Exacto. Totalmente. Y en ese sentido, esta presión del grupo y la validación social, incluso por las plataformas digitales, en esta serie está muy evidente, ¿no? Claro, es que eso siempre ha existido. Yo quiero retomar lo que está planteando el ministro Freddy en este asunto del cambio de época, ¿no? Claro que la tecnología lo está guiando, pero ojo, nosotros ya veníamos en una civilización que ha creado una cultura del espectáculo, por ejemplo. Es decir, eso es un telón de fondo también sobre esta tecnología. Lo que pasa es que eso acelera las posibilidades que tú tienes, digamos, de vincularte. Pero la cultura del espectáculo tiene rato, ya por lo menos unos 20 años mínimamente. Es decir, todo un mundo de apariencia donde tú muestras y de todo se hace como un espectáculo sin ningún tipo de esencia o profundidad. Entonces, ¿qué pasa ahora con la tecnología? Que tenemos esta posibilidad nefasta de que de verdad se incida en la subjetividad de la gente. Cuando le ponemos unos adolescentes a interactuar aquí, toda la vida el adolescente va a buscar la autonomía. Está en un proceso de construcción identitaria como estuvimos nosotros y van a seguir estando todos los niños que lleguen a esa edad. ¿Cómo se construye una identidad? Ahí juegas tú, tus referentes, tu propio autoconcepto, cómo juega el hecho de los demás que te están configurando, porque ahí está la base social. Yo soy también lo que el otro construye en mí, cómo me ve, cómo me percibe. Tú tienes que jugar con eso y no lo vas a hacer de manera consciente. Entonces imagínate un adolescente frente a unas referencias donde las cosas son difusas, donde ¿cómo le decimos a un padre o a una madre que esté allí jugando con él frente a la pantalla o interactuando con él? No es solución. Incluso a las maestras, ¿cómo exigirle a las maestras? Ahora voy con eso, cuando tú dices, bueno, tenemos que juntar la familia con la escuela. Ahí está, nuestro ministerio tiene como consigna familia, escuela y comunidad. Muy bien, pero ¿cómo le damos vida a eso? Claro. Es decir, ¿cómo competimos nosotros? ¿Cómo le disputamos a lo que se nos está disputando, que es la interacción humana? Y yo no quiero con esto tampoco que vayamos al extremo de satanizar el asunto y decir, ¿saben qué? Vamos a agarrar todos los celulares y los vamos a botar. No, ese es el camino. Yo creo que hay que profundizar mucho los debates, hay que llevar esto al examen público y juntar al docente, al padre, a la madre, es decir, que son los que lo están padeciendo también, porque yo estoy seguro, cuando tú preguntas qué sintió uno, yo también me estremecí, como padre fundamentalmente, aun cuando mis hijos ya son adultos los dos, pero uno se estremece, la imagen del papá, de Jamie, abrazado a un juguete que representaba la imagen más pura de él niño, y él perdió a su hijo. Es decir, la desolación de ese padre no es
no es achacable a que él lo hizo mal. Fue un Claro. tipo que cumplió con todo lo que la regla le dijo. Trabaje, eche para adelante con su Fíjese. familia, dele a su muchacho lo que él necesita. Y fue lo que él hizo. Es que uno de los relatos, incluso en estas conversaciones, bueno, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Obviamente el dolor del padre, que hace que uno reflexione y Desgarrador. comience Es a desgarrador cuestionarse el dolor ciertas del padre. cosas, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué conversaciones debo tener, cómo debo manejar esto, porque es que realmente nadie te enseña a asumir, así como ¿Quién? uno se prepara para la vida Ni hoy ni profesional, ayer. uno se prepara Nunca. para, Claro. obviamente, para traer vida a este mundo, porque hay que hacerlo de forma responsable. Esto es una de las cosas que respondo cuando me preguntan por qué no quiero tener más hijos. Porque es que el nivel de responsabilidad Es y inmenso, la atención gigantesco. que uno debe tener en este Gigante. momento es sin duda para cuestionarse, yo estoy dispuesto a hacer esto, seguramente no puedes por una serie de compromisos. Pero algo que quería parar es en las conversaciones que se tenían con esta persona, que fue uno de los creadores de la serie, que Graham creo que es. Él dice, no está diseñada la serie para hablar desde el punto de vista técnico, sino es por qué es eso, Sí, ¿no? sí, ¿Por claro. qué pasa todo esto? Y la serie de cuestionamientos que se hace, obviamente como padre, y el elemento además emocional de cómo busca ser el sostén, además de esa familia que está quebrada totalmente, ¿no? No, pero también pasa Desolada. por el tema de cómo hacemos nosotros en cada uno de esos espacios la fortaleza en nuestros chamos, ¿no? Porque si bien es cierto que vemos que ese detonante fue ese mensaje que le preguntan cuando están en el conversatorio con los funcionarios policiales, que si él había tenido interacción con ella y al parecer ella le hizo un comentario en su red social y eso quizás fue el detonante para que él cometiera aquel delito, ¿no? Entonces seguramente si ese joven quizás podría ser una de las reflexiones, hubiese tenido quizás más atención del padre en cuanto a cómo llevar estas situaciones, ¿no? La afectación que tiene o esa misma reflexión que hacemos nosotros acá Es que de yo cómo no- era es que antes y yo no cómo lo era sé, hoy. Yo no lo sé Sí, porque desde el estamos hablando de algo que es ajá. desbordante. Por eso yo al final voy a cerrar, voy a argumentar porque creo que el cambio tecnológico es el tema central de la serie. Pero el capítulo 3 y el capítulo 4 son reveladores porque son los capítulos que más nos aproximan al lado humano del asunto. Ok. El 3, que es el examen psicológico, que va a ser una profesional, una mujer, que también es una clave en el asunto. De eso puede hablar mucho mejor el profesor Giuliani que yo. Y el capítulo 4, que es el examen de la familia, o sea, la radiografía de una familia, de una pareja de padres que cuentan cómo se conocieron. En un baile, él se cayó, se levantó, se conquistaron en un mundo completamente diferente. Y formaron, a partir de ahí, una relación de amor que se sostuvo frente a las dificultades y construyeron una familia. ¿De acuerdo? Que no son perfectas como ninguna. Ahí está retratada la familia. Pero si tú me preguntas a mí por la familia, el capítulo 4 es revelador, porque el capítulo 4 muestra la estructura humana de una familia normal. Una familia Así con altos y bajos. El papel de la esposa, que queda como por debajo, también forma parte del discurso que denuncia el director. Es el hecho de que el hijo haya elegido al papá que a la mamá es porque está contagiado de misoginia, porque está contagiado de odio a la mujer. Pero además de eso, la mujer, la madre, ocupa un papel importantísimo dentro de esa familia, la madre y la hermana. Son dos personajes femeninos que están allí aparentemente como espectadores, pero son fundamentales en el último capítulo, porque se muestra una familia completamente unida y una familia que se pregunta qué fue lo que nos pasó. No le pasó eso a esa familia, le pasó al mundo. Así Algo es. le pasó a la sociedad, algo le pasó a la humanidad que no puede ser interpretado de manera anecdótica o de manera individualizada, porque hace parte de un cambio, de una transformación de una era a otra y no ha habido ni los protocolos para el cambio de época, ni tampoco ha habido responsabilidad empresarial. Yo veo una responsabilidad empresarial directa en esto, ¿no? Claro. Porque tanto el padre como los muchachos son víctimas de una sociedad de consumo que nos vende a nosotros un estilo de vida o nos impone, porque ya no es opción comprarlo o no comprarlo. ¿Quién puede decir, dejo el celular y Te ya? quedas Nadie rezagado puede. en la- No puede. No puede. Casi que va a ser imposible dejar las redes sociales, va a ser imposible no tener redes sociales. Entonces, estas empresas que están en Silicon Valley todas, con ingenieros geniales todos, diseñadores, psicólogos, neurolingüistas, Así es. todos los de las ciencias aplicadas, incluso filósofos, están allí todos los días maquinando ¿Cómo? cómo construir tecnologías más adictivas Es así. que mantengan enganchados a los seres humanos a los dispositivos terminales para extraer la mayor cantidad de datos posibles para luego vender la mayor cantidad de datos posibles al mejor postor. Esta gente está ahí tras bastidores. Nadie voltea
a mirar a estos ejecutivos y la responsabilidad que tienen los ejecutivos de Silicon Valley y los dueños de las plataformas que saben claramente qué contenidos, ¿Cuál es el propósito? qué contenidos son nocivos y qué contenidos no son nocivos, sobre todo en una edad como la que estamos hablando. Por eso la serie se llama Adolescencia y por eso Jamie, que es un victimario pero también una víctima, está en la edad de los 13 años y está en la edad en la que todavía no ha construido su identidad, ¿no? No la ha construido con el otro. Entonces, el atajo de la era digital es que tu identidad la construyes tú a través de los likes que te da la gente o la validación que te dan tus seguidores o el consumo de patrones que tú estás, valga la redundancia, consumiendo selectivamente, porque hay un algoritmo que te pone los contenidos, no porque tú lo decidas. Tú no decides nada en las redes sociales. Tú le dijiste. Tú no decides qué vas a ver. Todos los contenidos te los coloca un algoritmo que necesita hackear tu inconsciente. Yo sé que esto suena paranoico y suena pesimista, pero esa es la tecnología que tenemos frente a nosotros. Y así como cuando el tabaco se legalizó y se legalizó el alcohol, tenía que tener en la etiqueta cuán nocivo era el tabaco y cuán nocivo era el alcohol. Así tiene que venir los teléfonos, los dispositivos terminales y las aplicaciones que ponemos en nuestros dispositivos tienen que venir con una advertencia para que los padres entonces, ahora sí, y las madres, ahora sí puedan decidir o ser conscientes de qué le están dando a tus hijos. Alfred, tenemos en este momento un material de nuestras compañeras de Yacibí Uzcategui. ¿Se fue a la calle? Vamos a ver qué nos tiene. Adelante. ¿Has visto la serie ¿Por qué tan lejos? Acércate. Adolescencia. Con 4 capítulos nos muestra cómo Jamie Miller, un niño de 13 años, es arrestado por cometer un crimen contra una compañera de clase que, pese a la contundente evidencia, niega haber hecho, por lo que mantiene la incertidumbre sobre su culpabilidad hasta los episodios finales. Algo que verdaderamente llamó la atención tiene que ver con el uso de emoticones como claves con las que hoy en día se comunican los jóvenes para no ser descubiertos por sus padres, y expone términos como incel. ¿De qué trata y qué hay detrás de ella? ¿Qué es la teoría del 80-20? Hoy salimos a las calles de nuestra ciudad para preguntarles cómo se comunican los jóvenes de hoy en día y qué tanto están informados sobre estos términos. Así que acompáñenme y lo averiguaremos. Bueno, no es novedad, ya hace un tiempo, 2016, 2017, se ha realizado ya en la parte de lo que es de los mensajes, puede ser con un emoji, pues puede decir muchas cosas. Y es cierto eso lo del corazón, que si es un corazón rojo es amor, que si es morado es amistad. Sí, tiene varios significados. ¿Conoce eso de la teoría 80-20 que hablan por allí? 80-20. Ni idea. O el término incel incluso. Incel, nada de eso. Incel, nada de eso. No, lo demás que todo es lo que significa el emoticón. Por ejemplo, una cara de enamorado sería que me encantó esto, una cara feliz sería que estoy feliz. Nada del otro mundo, pero palabras clave sí serían hasta para una nación completa. Yo más que todo uso stickers en las redes sociales y eso, pero los emojis sí, podemos usarlo de vez en cuando para decir algo así que no queremos decirlo en palabras, ¿me entiendes? Porque no es pena o X, podemos iniciar la conversación con un emoji. Me parece que es una forma bien de hacerlo sin tener que escribir tanto. Por lo menos crean grupos donde expresan cierto tipo de mensajes subliminales donde efectivamente la mayoría entiende y la mayoría no, pues, pero bueno, en mi tiempo no hacían eso. Etiquetada como un drama psicológico, la historia nos hizo recapitular sobre la comunicación que mantenemos con nuestros jóvenes y la importancia de la cercanía con sus seres queridos. ¿Y tú, ya analizaste esta serie con tu familia? Bueno, allí veíamos las entrevistas que hacía Yacibí Uzcategui en la calle, y bueno, eso nos da para preguntarle al profesor Giuliani este tema de los emojis, ¿no? Cómo aquí se dan otros códigos de forma de comunicarse, que ya lo mencionábamos. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, volvemos al tema de la tecnología. ¿De dónde salió eso de los emojis? Es decir, eso está estudiadísimo. Y creo que todos los que usamos realmente estos dispositivos, encontramos ahí, ¿por qué tú eres capaz de seleccionar el más ingenuo y lo mandas y te parece congruente? Bueno, es por lo que explicabas de los algoritmos. Está hecho a un cierto parecido que te hace congruencia. Luego,
cada quien los apropia y ya pasa a formar parte de la comunicación. Eso ha existido siempre, es decir, los adolescentes, cuando uno fue adolescente, ¿en qué lenguaje hablábamos? Una cosa que parecía encriptada para los demás. Claro. Y tú hablas, ¿por qué? Porque eso te genera un elemento interno. De identidad. Donde, tu identidad con tus pares. El fenómeno es el mismo. El problema es cómo se potencia esto. Usted no tiene redes, ¿verdad, profe? No, las qué? estudio pero no las uso. Precisamente por ese tema, ¿por qué? O sea, Justamente yo no las uso porque, digamos, cuando todo esto empezó, lo comparto rápidamente, noté mucha hostilidad. Cuando yo di mis primeros pasos, sí, notaba una hostilidad terrible, agresividad, sobre todo en la cuestión política y todo. Entonces yo dije, yo no. Pero es una decisión tomada. No, es una decisión consciente, no lo quiero hacer. antes de que se nos vaya el tiempo, este capítulo que ha generado también tanto análisis, donde está la psicóloga y se presenta este escenario, varios elementos, ¿qué elementos destacar de esta conversación? Yo lo que pondría, y creo que el autor lo maneja magistralmente, es que deja un gran signo de interrogación y muestra, a mi manera de ver, la impotencia nuevamente ahora de esta institución que es la ciencia, las ciencias de las conductas, las ciencias, digamos, que tienen que ver con el comportamiento de la gente, la psicología, pongamos por caso. Esa profesional llega muy bien, digamos, maneja muy bien el protocolo, ella se entiende muy bien con todo lo que es la institución. Un detalle importante, su diálogo con el guardia, que es como una especie de guardia. Cuando uno habla del trabajo del otro, ahí queda un elemento, ¿no? Él le cambiaría gustoso el trabajo y ella no está tan segura. No lo creo, pero tampoco está muy segura de lo que ella está haciendo. ¿Qué quiero destacar aquí? Esa psicóloga no encuentra la forma de comunicarse con él. Y yo no creo, no lo podemos saber, pero no creo que fuera un problema de impericia profesional. Vamos a decirlo así. Un psicólogo, un psiquiatra, un psicólogo clínico está en capacidad de diagnosticar cuadros que encajan realmente con una serie como de rasgos, que te dice, tiene esto, tiene algo así, ¿no? No acierta. Ella no logra como comunicarse con el muchacho, mucho menos con el hecho. Indaga, entra, trata de buscar por la vía a ver si es la imagen del padre. A ver, cuando ella le pregunta, por ejemplo, ¿por qué a ella y qué le hizo pensar que ahora sí le pararía? Él dice, bueno, ella iba a estar más vulnerable. Claro. Toca una tecla siniestra, ¿no? Digamos, eso está en la naturaleza humana, ¿no? Pero es una práctica de seducción que está poniendo... Pero ahí está la diferencia. Una cosa es la seducción y otra cosa es la depredación. Correcto. Eso es depredar. Pero él no ve la diferencia. Claro, la lógica de la depredación apunta a buscar al más débil. Eso está anclado en un elemento de supervivencia. Es decir, ¿cómo ataca el depredador? El depredador nunca va a atacar a la presa más poderosa. Él le dice algo así como que ella iba a decir que sí porque en ese momento estaba vulnerable. Y cuando no le alcanzó eso, bueno, entonces le quitó la vida, pues. O sea, es un salto que yo creo que hay otro elemento aquí que está asignado por la trivialización. Es decir, hay una trivialización que se ha encargado de hacerlo antes de esta tecnología. Ya la cultura del espectáculo ya venía caminando en eso. Es decir, los límites difusos, es decir, bueno, esto lo ha trivializado, el bien, el mal. ¿Cómo se va internalizando el desarrollo moral? Tú tienes la ley, la cultura y tienes, digamos, lo que es la moral. Son tres pilares, ¿no? Donde tú internalizas las reglas para que, bueno, para poder comportarte en sociedad, que nadie te haga daño, que tú no le hagas daño al otro. Un principio básico. Todo eso parece estar difuso y la psicóloga busca por el lado tradicional, es un trauma, es un problema, es un complejo, tiene conflicto con la imagen del padre, no encuentra nada. Y con la del abuelo, porque además era un abuelo bastante violento. Ahí está. Y al final, la reacción del muchacho, que es capaz de pasar cuando aparece el odio contra la mujer. Porque no es casual, yo creo, que la psicóloga sea una mujer. Ahí sí, cuando él la insulta, y la insulta como se insulta el extremo, digamos, de la misoginia llevado a es decir, la insulta y le dice perra. Es decir, le sale a ese muchacho una cosa que ella se queda impactado, pero yo creo que el impacto no es por una patología, es por el tipo de sujeto que ella tiene delante. Que casi me animo a decir, pareciera un sujeto normal. Pareciera.
pareciera un sujeto normal. Quiero decir, lo voy a precisar más, no es patológico en los protocolos de la psicología clínica o de la psiquiatría. Uno pudiera decir, oye, pero mató a alguien. Bueno, mucha gente que mata y no necesariamente tiene un problema mental. Ese es el punto. Ahí hay un punto muy difuso que obliga también a la psicología, a la psiquiatría, a la educación, a la sociología, a la antropología. ¿Qué normalidad estamos construyendo, no? Ese es el punto para mí, totalmente. El problema de lo que consideramos normal o no normal. Se desborda el Estado policial, ya lo dijo el profesor. Se desborda el Estado docente. Y las ciencias positivas no encuentran una respuesta a este asunto, porque ella quiere inducir, como científica, quiere inducir que el motivo para que este niño cometiera un crimen son los patrones familiares. Ella quiere diagnosticar eso. Y no son lo los puede patrones hacer. familiares, entonces su papá probablemente sea un agresor o probablemente sea un paradigma negativo que lo influyó, porque eso vendría siendo parte de la literatura tradicional de la psicología y de la psiquiatría. Y acciones a tomar desde lo individual y ahora quizás alguna propuesta que se pudiera hacer desde el Estado venezolano partiendo de todas estas reflexiones que ha dejado esta serie, ¿no? Bueno, yo individualmente somos vulnerables. Si nos vamos para nuestra casa solos y creemos que vamos a librar esta batalla con los algoritmos, nosotros solos, porque nosotros tenemos fuerza de voluntad, tenemos que entender que frente a nosotros hay una inteligencia artificial que nos supera en rendimiento, que nos supera en velocidad y que nos supera en muchos aspectos. Pues técnicamente solos no lo vamos a lograr. ¿Cómo lo podemos enfrentar? En colectivo. Esto es un problema social, es un problema humano, un problema, como lo dice el presidente Nicolás Maduro, de una nueva época, un problema civilizatorio. Entonces hay que hacerlo consciente familiarmente. Tenemos hijos que están pegados a la Play, que están pegados a la tableta, que están pegados al teléfono. Ese problema es un problema de la familia y de la comunidad. ¿Cómo lo vamos a afrontar? Vamos primero a visibilizar el problema, a hacerle entender al niño y a la niña, que no son tontos, que ese aparato le roba tiempo y también le disputa su autonomía, le disputa su imaginación, le disputa lo que lo convierte en un individuo, en un ser humano, le disputa su libertad. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que problematizarlo. Si tenemos que tener problemas con los muchachos porque le ponemos horas de consumo digital, tengamos el problema que tengamos que tener. Y enfrentemos el berrinche que tengamos que enfrentar, que va a ser el mismo berrinche que puede hacer un alcohólico. Esto es fuerte decirlo, pero es el mismo berrinche que puede tener el síntoma de abstención, de abstinencia, que puede tener un adicto, porque esta tecnología genera adicción. Y luego no podemos dejar solo a la familia, es un problema de la comunidad. Hace poco hicimos con el profesor Giuliani unos talleres con los jueces de paz y hablamos de la paz digital y hablamos de las tecnologías y su impacto en la convivencia. Entonces, involucremos a los jueces de paz, involucremos a los consejos comunales, involucremos al pueblo a discutir este tema en colectivo. Esto forma parte de la asamblea de vecinos o de la asamblea de junta de condominio o de la asamblea de la comuna. No es un tema menor. No es menor que el de arreglar las canchas, las escuelas o el de las aguas servidas. Entonces hay que ponerlo como en el centro de las prioridades. Y obviamente nosotros como Estado estamos tomando los correctivos para incluir en el currículum de aprendizaje el problema de las nuevas tecnologías de la comunicación, de la información y de las relaciones. Así la UNESCO le ha llamado tecnologías de la comunicación, la información, pero sobre todo de las relaciones, porque son capaces de cambiar nuestras relaciones. Y aquí te doy mi argumento porque creo que esta serie trata de un problema tecnológico. Son las 3. ¿Qué hacemos? Vamos a pedirle al presidente del Canal 8 que nos dé un poquito más. No, porque aquí dice, muchachos, se acabó el tiempo. Un poquito más. Presidente del Canal 8, llámamelo ahí. Ok, chévere. Dile que estoy autorizado por el presidente Maduro. Mira, mi argumento. Ajá. Yo en este tema soy de la escuela de McLuhan. Marshall McLuhan fue un comunicólogo canadiense que se planteó el problema de las nuevas tecnologías a mediados de los 60. Él planteaba que cuando creamos una herramienta, fue la que fuera, un palo para bajar mango, o la rueda, o el fuego, o la máquina de vapor, o las computadoras, cuando creamos una herramienta, transformábamos inmediatamente el mundo, por el solo hecho de que existiera una herramienta. Porque él decía que las herramientas eran la extensión del cuerpo humano. Pero también decía que esas herramientas que nosotros creábamos, al mismo tiempo nos transformaban a nosotros. O sea, no hay manera de que una tecnología sea inocua. Toda tecnología tiene un impacto social, económico, político y cultural. Todas las tecnologías lo tienen.
Entonces, ya que el ser humano es un ser tecnológico, porque la tecnología existe, porque hay una capacidad de razonamiento y de inventiva tal que lleva al ser humano a construir tecnologías y a transformar el mundo a través de herramientas, entonces nosotros también tenemos que estimular a la conciencia de qué tipo de herramientas estamos creando, qué tipo de herramientas estamos hoy poniendo a la disposición del mundo. Nosotros estamos hablando de las redes sociales, pero las redes sociales tal vez era un tema del que teníamos que ocuparnos a principios del siglo XXI. Ahorita estamos en el 2025 y tenemos a la inteligencia artificial ya rodando por allí. Ya se debatió incluso en la asamblea. Silenciosamente, pero la inteligencia artificial, ¿estamos preparados? El mundo está preparado. El mundo desde el punto de vista como sistema ecológico. ¿Hay suficiente agua en el mundo para enfriar los motores que la inteligencia artificial demanda? Exacto. ¿Hay suficiente infraestructura eléctrica para soportar la cantidad de energía que demandan los motores de inteligencia artificial? Bueno, fue controversial estas imágenes que se compartieron de manera... Sí, cuando se hicieron el viral. Pero lo otro, que no es menos importante, humanamente hablando, estamos en capacidad de dar este salto hacia la inteligencia artificial y de delegarle a las computadoras o a los cerebros digitales nuestro libre albedrío. Las democracias pueden seguir llamándose democracias si la inteligencia artificial tiene la capacidad de torcer voluntades o cambiar voluntades. Nuestra vida en sociedad puede seguir siendo la misma vida en sociedad si la inteligencia artificial tiene la capacidad de seducirnos y aislarnos. Es mejor ese mundo al que aparentemente nos lleva la inteligencia artificial que el mundo que teníamos antes. Todo esto tenemos que ponerlo sobre la balanza cuando hay una nueva tecnología. Cuando Apple o cuando Samsung o cuando Silicon Valley saque una nueva aplicación, nosotros tenemos que pensar cómo va a impactar positiva y negativamente esta nueva aplicación y tomarnos la tecnología en serio para actuar en consecuencia, legislar, formar y usar la tecnología. Porque viene la otra cara de la moneda. Evidentemente, al ser animales tecnológicos, es inevitable que construyamos tecnología. Pero es que ¿acaso no podemos tener redes sociales que en lugar de convertir a niños de 13 años en asesinos, los conviertan en físicos, en poetas, en economistas, en deportistas? O nosotros no tenemos derecho a un desarrollo de la inteligencia artificial con soberanía que nos ayude a mejorar la escuela y a mejorar la sociabilidad. Y cierro con esto. ¿Cómo puede ser esta era digital mejor que las eras anteriores, cuando teniendo todo a la mano, toda la información que queramos a la mano, como nunca, hoy persistan pensamientos tan retrógradas como el fascismo, como la misoginia, como el odio al extranjero, ¿cómo se llama? El odio al extranjero. Xenofobia. Tiene una palabra, xenofobia. La xenofobia, claro. ¿Cómo podemos nosotros asumir que esta era digital es mucho mejor si en lugar de potenciar la bondad que tiene el ser humano, porque yo creo que el ser humano tiene una bondad intrínseca en su esencia, en lugar de generar seres humanos buenos, estamos convirtiendo al ser humano en una máquina devastadora? Totalmente. Los problemas sociales no tienen soluciones sencillas, ¿no? No, claro. Es bastante complejo. ¿Hasta qué punto incluso estas culturas que son tóxicas de por sí, ¿no? Que veníamos conversando en un principio, en este caso los incel, pero en este caso también el tema del odio hacia las mujeres, que es lo que implica, ¿no? Lo que significa. El tema del feminismo también ha generado ciertas controversias, ¿no? ¿Hasta qué punto? Los límites que existen desde distintas corrientes, ¿no? Pero ¿cómo esto además se potencia a través de estas herramientas y qué hacer? O sea, esa es la pregunta. De nuevo, el qué hacer, yo creo que lo que hay que hacer es esto para empezar, porque el asunto es demasiado grande, es demasiado complejo. Aquí nadie tiene la receta para resolver una cosa como esta. Lo que yo sí creo es que hay que ponernos al día para hacer ese examen público. Yo como padre les digo sinceramente, tú preguntabas hoy qué sentimos. Mi parte de padre, yo me estremecí. Es desolador lo que pasó ahí. Bueno, yo lloré realmente. Bueno, una muchacha perdió la vida, esa familia quedó destruida. A esta familia se les ha arrebatado un muchacho que va a ser recluido. Ese muchacho arruinó su vida también. Totalmente. Es un verdadero desastre que se armó allí. ¿A partir de qué? Nadie sabe muy bien cómo. Entonces, nosotros tenemos que juntarnos. 3 cosas que las redes y este mundo tecnológico no promueven. Que pensemos mucho, que podamos sentir. Porque nos segmenta además a través de Claro, y además te deja solo.
solo, ahí voy, nos tenemos que juntar. Yo creo que esto coincido plenamente con lo que dice el ministro Freddy. Nosotros tenemos que llevar esto a la comuna, lo tenemos que llevar a los lugares de trabajo. Y yo creo que tenemos que encontrarnos sabrosos. No es encontrarnos para culpabilizar, no es encontrarnos... Me pongo sobre todo en dos lugares que tenemos que ponernos. Los padres de hijos adolescentes y en los adolescentes. Es decir, nosotros tenemos que escucharnos más. El tema no es llegar con la receta de decir, esto no es así, lo vamos a hacer de otra manera. Tenemos que reaprender cosas y tenemos que darnos cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Algo que está pensado para que no te des cuenta. Entonces, no es poca cosa hacer un esfuerzo como ese, porque si nosotros tuviéramos, yo siempre lo digo, el que tenga la patente, bueno, vaya, pues yo te la compro, porque tú estabas hablando, eres madre de un hijo pequeño. ¿Dónde aprendiste? ¿Cómo haces? Es decir, ¿cómo vas a hacer cuando llegues a la adolescencia? ¿Ves? Entonces, eso lo tenemos que hacer entre todos. Aquí no es que vamos a dar un curso privado para quien lo pueda pagar y nosotros vamos a dar una receta. Nosotros no, ni nadie. Yo creo que nos tenemos que juntar como sociedad. Esto es lo que hay que hacer. Ese Una y otra vez volverlo a hacer visible. Ese último capítulo es aleccionador, sin duda. Tremendamente. El de la familia. La criamos igual que él, a la muchacha. Es lo que dicen. Que los padres dicen, la criamos igual que a él, ¿no? Fíjate el intento, dos acciones que son conmovedoras de parte del padre. Uno es que le va a llevar una ofrenda a donde dejaban las flores. Un intento tal vez tan tímido y tan, no quiero decirlo así, pero tan poco al lado de la tragedia, ¿no? Y el otro, cuando él termina arropando el oso, el muñeco, conmovedor realmente, ¿no? Un hombre derrumbado frente a todo porque él mismo... ¿Qué decía él? Es que a mí mi padre me llevó a punta de palo y yo no quise hacer eso con mi hijo. Lo quise hacer distinto. Ese tipo pensó cómo podía, pero esta tecnología se lo llevó a él y se lleva a todo el mundo por delante. Ahí donde está la cosa. Yo cuando hablo así... No quiero hacerlo panfleto, ¿no? Que alguien me esté escuchando y diga, bueno, pero profe, entonces, ¿qué hacemos? Agarramos los celulares y los desconectamos. No. Conciencia. No es tampoco pedirle a ese padre y a esa madre que está intentando sacar a esos muchachos para adelante, ¿cómo? También bajo unas reglas que las hemos internalizado así. Y no es volver a la chola y a la correa, no, y a la cultura del nunca, maltrato. Jamás. Ese es otro tema que también yo creo que estaría bueno hablando que lo de tratáramos. La crianza respetuosa punitiva. y hasta qué punto. Por favor, Como hombre pónganlo en agenda. Como hombre de la cultura, a través de la cultura, ¿cómo podemos también tributar a este cambio, ¿no? Esta transformación de dejar quizás a un lado estos equipos y hacerlo desde otra perspectiva, ¿no? Con otras actividades también, ¿no? Yo estoy convencido, insisto, en la bondad del ser humano. Sí, o sea, si no insistiría en la política, no insistiría Muy de en el acuerdo, arte, no muy de insistiría. acuerdo. Y como creo en la bondad del ser humano, sé que allí está nuestra naturaleza y que hemos olvidado esa naturaleza. Sí, señor. Y tenemos que acercarnos a oficios, no solo el arte, a oficios en general, deporte, la reunión en la calle, recuperar la comunidad, recuperar la realidad como principio constitutivo del individuo, también del ciudadano. Retomar esos espacios para poder hacerle frente al tema de la adicción, a las nuevas tecnologías. Y por supuesto exigir, ahorita vamos a tener elecciones en la Asamblea Nacional y seguramente vamos a poder diseñar leyes audaces que no se agotan en la prohibición simplemente, sino que buscan ampliar nuestros derechos. Entonces hablar de derechos digitales, los derechos digitales que tiene el ser humano en este mundo, que es, tengo derecho a tener un entorno digital sano. Muy importante. ¿No? ¿Por qué no? Muy importante. Pero ¿por qué no? Si, insisto, si una tecnología tiene la capacidad de construir una identidad negativa o imponerle una identidad negativa por los sesgos a los que nos somete la tecnología a un individuo, también podría ser de gran ayuda para desarrollar. Te cuento una anécdota pequeña. Cuando viajamos a China con el presidente Nicolás Maduro, estuvimos indagando en cómo es la vida digital de China. China tiene las mejores plataformas tecnológicas que hay en el mundo. No se conoce acá ni el 10% de lo que hay en China. ¿No? ¿Tienes idea? Para todo, China tiene una respuesta tecnológica. Y en cuanto a las redes sociales, tiene un adelanto superior. Yo corrí el riesgo en China de volverme inteligente viendo redes sociales.
No ocurrió porque no hablo chino. Pero todos los contenidos que me arrojaba las plataformas eran contenidos para hacerme pensar. Para hacerte pensar, ¿ves? Para Para hacerte sentir para de otra inventarme. forma, Entonces tenemos que tener derecho a mejores tecnologías. Y tenemos que tener la familia y la ciudadanía en general derecho a estar bien informados de las tecnologías que estamos consumiendo. Y eso es fundamental porque no se puede juzgar a un padre hoy en día que le da un teléfono a su hijo porque no sabe lo que le está dando. Tú no le das una pistola a tu hijo porque tú sabes para qué se inventó la pistola. La pistola se inventó para asesinar. ¿De acuerdo? Pero a ti nadie te dijo que un teléfono celular o un teléfono inteligente podría servir también para transformar la conducta de tus hijos. Y tampoco te han dicho que las aplicaciones que tiene dentro tienen la capacidad de hackear el cerebro. Yo este término se lo escuché a un está bueno, está muy bien ese término. Jeremy Lander, que cerebro, Jeremy Lander, que viene de Silicon Valley, un ex ejecutivo de Silicon Valley, se sale de Silicon Valley al enterarse. Y comienza a hablar. Y empieza a hablar y saca un libro que se llama 10 razones para dejar las redes sociales. Él sí es más radical, él dice, esto es un veneno que hay que parar. Ya ni la has usado todavía, profesor. Bueno, pero está bien. O sea, yo creo que el debate incluso que se está dando o que hemos comenzado a dar, nosotros lo hemos hecho en distintas oportunidades, esto se vuelve también como un taller para nosotros. Nosotros nos sentamos acá, somos seres humanos, somos periodistas, ¿por qué no traes adolescentes para este programa buenos. Y hablas con ellos de eso, los entrevistan? También escucharlos, tampoco uno quiere estar aquí pontificando, ¿no? No. Y Se trata de eso que decía el profesor. Ni tampoco se le puede decir a los jóvenes, no, es que yo tuve una mejor adolescencia. No, por favor. Tú dijiste que tu adolescencia había sido armónica. Yo te envidio. Buena, claro. Yo te envidio porque mi adolescencia fue completamente un tormento. Bueno, yo cumplí 49 años hace unos días. Técnicamente ya no soy adolescente. Pero todavía queda un ápice allí, todavía un tengo espíritu. el ardimiento de una adolescencia que es compleja porque es una crisis de identidad para nadie está preparado, ni uno, ni la familia. Hace poco teníamos aquí el programa de los millennials, tuvimos acá un compañero y hablábamos de los millennials. Pero los millennials son grandecitos, ¿no? Exacto. Porque ya somos centennial y señores. Pero la viví en revolución y fue totalmente distinto, si lo ponemos en comparación quizás con su época, no le quiero decir tampoco. Seguramente que sí. Que es muy mayor, ¿no? Otra razón más para envidiarte. Pero yo creo que ese debate, en muchas oportunidades incluso lo hemos reflexionado, o sea, la idea que queremos es eso, y quizás, exacto, hablar entre nosotros sería incluso más sustancioso hablar con ellos y no hablar de ellos, ¿no? Para entenderlos, porque se trata de eso. Porque nosotros no crecimos con esto ya. O sea, vinieron los primeros cambios tecnológicos y lo que usted dice, entonces es una gran realidad. Ellos ya están con todas estas herramientas que a nosotros andamos en una calle. Bueno, mi hijo me pregunta, ¿qué hacías tú cuando tenías mi edad? Y yo, no, mi amor, jugaba con muñecas, o sea, hacía otras cosas, no existía YouTube, no existía nada. Mira, ahorita se está implementando en las escuelas la misión Viva Venezuela, mi patria querida, que es una misión muy hermosa que creó el presidente Nicolás Maduro y que tiene que ver con la identidad, porque yo creo que la respuesta, y lo ha dicho el presidente, es un tema de identidad. Es una respuesta tecnológica a la invasión tecnológica, es una respuesta que tiene que ver con los valores. Sí, una respuesta donde nosotros tenemos una fortaleza inmensa, tenemos historia, tenemos una cultura riquísima que se expresa en la música, en el baile, en la pintura, en la literatura. Tenemos, digamos, con qué enfrentar esta era tecnológica. Ahorita hay en las escuelas de todo el país la Escuela Nacional de Poesía y te vas a sorprender que hay más de 5.000 chamos que están inscritos y que asisten periódicamente a la Escuela Nacional de Poesía a leer y a escribir poesía. No hay nada más, no hay acto más inocente, pero más fuera incluso del alcance de cualquier tecnología y de cualquier realidad que la práctica de la poesía. Pero ¿cuánto nos dice un adolescente en sus poemas? ¿Cuánto transmite y cuánta descarga positiva tiene de sus angustias, de sus miedos, de sus fobias, de sus expectativas? Muy, muy importante. Por eso digo que hay que hablar también de muchas otras cosas. ¿Qué hace el adolescente con su sexualidad? ¿Cómo está soñando la vida? ¿Cómo se está comunicando? ¿Qué preguntas tiene? ¿Qué dudas tiene? Y la familia, cuando hablamos de la familia, estamos dando por sentado ¿cuál familia? ¿Cuál familia? ¿Cuál? Claro. ¿Cómo está estructurada? ¿Por qué la gente hoy construye una familia? Todo eso yo creo que también tenemos que ponerlo. Se ha modificado el concepto de familia. Claro que se ha modificado. Es decir, hoy la familia, donde se confunde la funcionalidad con la estructura, entonces si no es papá, mamá, entonces es una familia disfuncional, eso es un error.
Es decir, la familia tiene unas funciones fundamentales, cuidado, de orientación, de amor, preocuparse y ocuparse de sus miembros. Pero eso lo puede hacer una madre sola, como lo puede hacer una pareja que se reconstituye. Claro, una pareja que se reconstituye. Entonces, bueno, todo eso tiene que también acompañar el debate, porque el problema no es solamente decir, bueno, ¿cómo hacemos para que los muchachos usen bien o todos usemos bien los dispositivos? Hay otros aspectos de la sociedad. Al final están buscando en las redes una cantidad de cosas que la buscarían en otro lado si las redes no existieran, como las buscamos todos. Y si los padres son adictos a la tecnología, bueno, porque esto no es un problema de los adolescentes. No, todos tenemos una adicción, ahorita todos estamos acá, más o menos prestando atención, pero todos están chequeando. Con las anotaciones, por supuesto. Es que estamos implicados, claro. Hay toda una cantidad de cosas que tú necesitas hacer y necesitas responder. Entonces, eso forma parte de la vida. Y los medios de comunicación tenemos esta responsabilidad. Nosotros, humildemente, siempre estamos abordando estos temas. Mañana, casualmente, hacemos la promoción para el programa de mañana, Educación con Valores. Vamos a tener acá a dos invitados también que vamos a conversar sobre estos temas. Tuvimos 2 programas sobre los retos virales. Entonces yo creo que también desde los medios de comunicación, desde los tradicionales y como las plataformas digitales podemos tributar a generar este debate en casa empezando y luego que se pueda hacer como lo ha dicho el ministro. Yo creo que esto nos está mostrando muchas controversias sociales que tenemos que tocar. Sería como mi conclusión, además de otras cosas. Yo creo que la gente está ávida. Yo no sé de rating, eso saben ustedes. Pero yo creo que la gente está ávida. Cuando digo la gente, los padres, las madres, los mismos jóvenes, de ver, no para ver una gente experta que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, para que entre todos podamos pensar, es decir, prestarle atención a las cosas. Y ahí los medios deben tener un papel fundamental. No, bueno, los adolescentes lo vamos a tomar en cuenta. No sé qué dice Maite Rocco, nuestra productora, pero bueno, sería algo interesante. Sería buenísimo. Miren, despedimos. Obviamente este es un debate que va a dar para mucho y si están todas estas propuestas sobre la mesa, queremos además de ustedes, ¿por qué no? Porque esto se vuelve así. Muchos de nuestros programas se han construido con personas que nos han escrito, queremos que nos hablen de esto. O sea, eso queremos hacer. O sea, queremos cada vez estar más cerca de la gente que nos está viendo y hablar de temas que ustedes también hablan, de dudas que ustedes tengan. Nadie nació aprendido y todos creo que nos llevamos una reflexión de este espacio. Vean la serie. Sí. Yo creo que algo fundamental es eso, tener esa relación, ¿no? No es que vamos a dejar de ser la autoridad en casa, pero sí hablar con nuestros chamos, ver con quién se están involucrando, qué están viendo y buscar la forma, ¿no? De poder tener esa empatía con los chamos sin perder ese rol de autoridad que ejercen uno como padre. Nos despedimos. Chao. Gracias al profe. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Alfred Nazaret. Recuerden, de 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Chao, Winnie. Chao.